Algunos recordarán, hermanos, haber visto esta fotografía. La mayoría de los que estamos aquí no habíamos nacido. Esta fotografía es del 22 de noviembre de 1963. Es en el centro de Dallas, Texas. Hace 62 años de esta fotografía, hermanos. Es el día que asesinaron a John F. Kennedy, que va en ese carro, hermanos. Ahí van por el centro de la ciudad de Dallas. Y ahí está donde ya su esposa se avalancha sobre él porque lo acaban de dar 2 disparos. Aquí hay una pintura, hermanos, que asemeja por dónde llegó la bala para quitarle la vida al presidente número 35 de los Estados Unidos. En ese tiempo él tenía 46 años. Algunos recordarán, hermanos, estas escenas. El asesino se llamaba Lee Harvey Oswald. Tenía 24 años de edad. Él murió, hermanos, a la edad de 24 años, pero murió 2 días después de que él fue el asesino del presidente entonces de los Estados Unidos. Y murió 2 días después. No se alcanzó a hacer juicio, no porque fue un juicio sumario, iba a ser procesado en un juicio. Murió 2 días después, hermanos, porque un hombre de nombre Jack Ruby, estando en la estación de policía, mientras se transmitía en vivo, él sacó una pistola y mató a Lee Harvey Oswald. Quiero hablar un poco, hermanos, como introducción a mi tema, de esta persona, de su niñez en particular. La vida de esta persona, Lee Harvey Oswald, comenzó con todos los clásicos impedimentos, hermanos, y desventajas de la vida. Su madre era una mujer dominante y ella era muy difícil para amar a alguien. Se había casado 3 veces y su segundo esposo se divorció de ella porque ella lo golpeaba. El padre de Lee Harvey Oswald fue el tercer esposo, pero murió de un ataque cardíaco pocos meses antes que naciera Lee Harvey Oswald. Como resultado, se crió sin un papá biológico, ni tampoco adoptivo. Y su madre se vio obligada a trabajar largas horas desde que era muy pequeño. Durante sus primeros años, ella no le brindó ningún afecto ni amor, así como jamás disciplinó y tampoco impartió instrucción alguna para su hijo. Lo dejó a la aventura hasta que llegó el aislamiento de la mujer con su hijo. Le llegó a prohibir que le hablara por teléfono al trabajo. Los demás niños no querían convivir con él y estaba casi siempre solo todo el tiempo. Se vio totalmente rechazado desde su misma infancia por las personas que se supone que lo debían de querer. Era feo, pobre, falto de preparación y desagradable. Oswald fue internado en un centro de detención juvenil a los 12 años por ausentismo escolar, donde un psiquiatra lo diagnosticó con trastornos emocionales debido a la falta de una vida familiar normal. Asistió a 2 escuelas en su niñez, abandonando rápidamente los estudios. Cuando tenía 13 años de edad, un psicólogo de la escuela a la que asistía comentó que probablemente ni siquiera él sabía lo que significaba la palabra amor. Durante su adolescencia peleaba con muchachos y muchachas que no querían nada que ver con él. Siempre recibió rechazo. A pesar de ser un muchacho con un coeficiente intelectual alto, fracasó en la escuela y abandonó a los estudios a los 17 años de edad. Decidió entrar con los Marines, los soldados, pues se decía que ese lugar hacía hombres y él quería ser un hombre. Pero sus problemas lo acompañaron. El resto de soldados se burlaba de él y lo ridiculizaba. Su reacción inmediata era pelear y resistir a las autoridades superiores. Y aquí está un joven de 20 años, sin un amigo en la vida y en ruinas. Era flaco, bajo de estatura, voz chillona, estaba quedándose calvo, no tenía talentos ni habilidades, ni sentido alguno de valor propio. Ni siquiera había podido conseguir su licencia de manejo. En asuntos matrimoniales, que no voy a hablar de ello, fracasó rotundamente. Fue humillado por la esposa que tuvo, maltratado, ridiculizado por muchas cosas.
Pero regresando a su vida fuera de su matrimonio, que sufrió mucho, nadie lo había querido jamás, empezando por su madre, y su papá nunca lo conoció. Probablemente era el hombre más rechazado de su tiempo. Su autoestima estaba hecha a pedazos. Un día se levantó y se fue al garage de su casa a tomar un rifle que tenía escondido. Lo llevó consigo mismo a su nuevo trabajo en un almacén de libros en el centro de Dallas, Texas. Y allí se acomodó en el sexto piso del edificio. Y el 22 de noviembre de 1963, poco después del mediodía, disparó 2 veces a la cabeza del presidente John F. Kennedy, matándolo. El hombre, Lee Harvey Oswald, rechazado y fracasado, se cree, porque hay muchas teorías en torno a esto, pero lo que se sabe es que él lo mató, y se sabe su pasado de este muchacho cuando fue niño, y se llegó a la conclusión, de parte de algunos hermanos expertos, de que John F. Kennedy representaba el éxito, la belleza, la riqueza y el amor que él nunca tuvo. Era como el contraste. Y al disparar el rifle, hermanos, la única habilidad que pudo tener en la vida, él descargó toda su ira que tenía contra lo que él consideraba el antónimo de él. Nada justifica la violencia, hermanos. Pero al conocer la infancia y la vida de Lee Harvey Oswald, nos damos cuenta que el cúmulo de fallas en la crianza de un hijo, desde que está pequeñito, ya jóvenes es muy difícil cambiarlos. Esto es desde que están chiquitos. El cúmulo de fallas en la crianza resultaron en una tragedia para él, para otros y para todo un país. Desde los días solitarios de su niñez hasta el momento que en televisión pasaron en vivo su asesinato de parte de Jack Ruby, Oswald nos dejó la lección de lo que es una mala crianza de un hijo. El sábado pasado, hermanos, y a mí no me gusta hablar de la noticia que salió porque siento como que eso se recurre mucho cuando no se prepara uno. Ay, ¿qué pasó para hablar de eso en el sermón? Yo no hago eso, hermanos. Esto lo tengo que mencionar porque veo un paralelo, hermanos, en la vida de Lee Harvey Oswald y lo que pasó el sábado pasado en Uruapan, Michoacán, donde Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, hermanos, asesinó al presidente municipal de Uruapan, Michoacán, el pasado 1 de noviembre. Y una publicación, hermanos, que leí, dice así: porque cuando no hay educación ni esperanza, la violencia se convierte en el único idioma que algunos aprenden. Dicen las noticias, hermanos, que la familia de este muchacho tardó 3 días en ir a reclamar el cuerpo. Tenía una semana fuera de casa, 17 años, hermanos, 17 años, un menor de edad. Tenía una semana fuera de la casa y la familia no sabía ni dónde estaba ni qué estaba haciendo. Podemos formar un rompecabezas y armarlo de cómo fue la niñez de este muchacho, hermanos, que fue abatido en el lugar donde cometió el asesinato. Ahí mismo fue abatido por la escolta de Carlos Manzo. Lo más trágico, hermanos, de todo esto es que hay muchos casos de niños y jóvenes, adolescentes, que están creciendo con estos sentimientos de falta de aceptación, de falta de afirmación, de rechazo, de falta de dirección, de falta de disciplina, de falta de dedicarles tiempo, aún desde el mismo hogar. Por eso, hermanos, vemos adolescentes amargamente desilusionados con lo que son y con lo que representan. Y son infelices y hacen infelices a todos los que le rodean, empezando por su familia. Pero también analizamos, hermanos, que vivimos en una sociedad donde es más importante lo material que lo espiritual. Vivimos en una sociedad donde es más importante prosperar materialmente antes que inculcar valores permanentes. En una sociedad donde es más importante el tiempo para otras casas antes que usarlos para nuestros hijos. A la falta de atención de los padres con los hijos se les une un mar de influencia perversas. Ninguna otra generación en la historia ha sido tan saturada por el sexo, por las drogas, por el alcohol,
por la ideología de género, por el asesinato a tan temprana edad, y no quiero caer en ese dicho mítico que el tiempo pasado fue mejor, pero estoy absolutamente convencido que el crimen y la violencia que ahora se ha exacerbado más y no había ocurrido antes en estas dimensiones. El Señor Jesús lo dijo, hermanos, en los evangelios, que en los postreros días, así dijo Jesús, unos a otros se aborrecerán, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No hay ese amor de padre, hijo, no hay ese respeto, hermanos. Y Jesús dijo también en una profecía, en los tiempos postreros estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Los padres, hermanos, que tenemos hijos, tenemos una carga en estos días ante la sociedad que estamos viendo a nuestro alrededor. Nuestras familias tienden a ser más disfuncionales y esto afecta mucho a nuestros hijos. Estoy hablando, hermanos, del tema criando hijos. Es el sermón número 4, es el tercero de la crianza. El primero fue de la familia, la necesidad de misericordia en la familia, y los otros sermones previos, el segundo y el tercero, este es el cuarto, es el tercero, perdón, pero el cuarto en orden, pero el tercero en la serie de hijos, perdón. Estoy hablando de 3 principios que Pablo utiliza para crear a los hijos, hermanos. Dios inventó la familia y como inventor Él tiene el manual de cómo funcionan las cosas. Cuando usted compra una lavadora, ahí viene un manual de instrucción y si oprime mal los botones no le va a funcionar. Tiene que seguir las instrucciones. Pablo dice, hermanos, este consejo: ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Estoy sacando de este pasaje 3 principios, hermanos, para la crianza de los hijos, de acuerdo al apóstol Pablo. El primer principio, hermanos, está en letra amarilla: no provoquen a ira a sus hijos. El segundo está en letra celeste: críenlos en disciplina. El cuarto está en color rosa: amonestación del Señor. El primer principio, no provoquen a ira a sus hijos, es el principio del desaliento. A veces, en el afán de peligro que tenemos de que nuestros hijos no caigan en algo malo, usamos excesiva disciplina y poco afirmación, poco aliento a nuestros hijos y los provocamos a ira. Y estoy ahí ahorita, hermanos. Espero comenzar hoy mismo principio de disciplina, pero no me quiero ir tampoco tan deprisa, porque no tenemos prisa. Nadie nos está diciendo que tenemos que terminar en 2 meses. Así que el segundo principio es el principio de disciplina. Dice Pablo, críenlos en disciplina. Y el tercer principio, el principio de dirección: en el Señor. En el Señor. En las bases y fundamentos del Señor. Una vez platicando Kyle Eidelman con un hermano, después de haberse dejado de ver mucho tiempo y que los hijos crecieron, dijo: ¿y tus hijos? Dijo: no están en Cristo, no están siguiendo a Cristo. Dice: ¿y eso qué pasó? Estaban muy activos. Cuando te conocí, eran niños y jovencitos muy activos. Dijo: mi error fue que los crié en la iglesia, no los crié en el Cristo. Les metí en la iglesia, no les metí a Cristo. Y ese fue mi error. No estoy diciendo que la iglesia no sirve, estoy diciendo que hay que crearlos en Cristo. Voy a recapitular lo último, hermanos. En parte por las personas que no han podido estar con nosotros estos días, y en parte porque no voy a repetir, obviamente, todo el material, sería mucho, pero rápidamente para ubicarlos. Pablo dice: no provoquen a ira a sus hijos. Una manera de no provocarlos a ira es: acepta tu responsabilidad, no abuses de ellos, no te ausentes de ellos, hermanos. Los padres y las madres, el padre ausente, la madre que abusa, causan heridas en los hijos, hermanos, que los llevan a fracasar en la vida. Otro, hermanos, principio es: acepta totalmente a tu hijo tal como es y enséñale que él se acepte a sí mismo. Veía que vivimos en una sociedad, hermanos, donde la imagen es muy importante.
donde los gorditos, las feas, los que usan lentes, los que son torpes para hablar, no son dignos en esta sociedad de ser parte de nuestro grupo. Pero los hijos tienen que ser enseñados por sus padres que son aceptados tal y como son. Y que no haga caso de esa ideología falsa. Yo sé que los niños son crueles, hermanos. Yo sé que los primos son crueles. Pero el padre está ahí, la madre, para hacer la labor de enseñarle a sus hijos que se acepten tal y como son. Que la autoestima, hermanos, no depende de la imagen. Que para ser feliz no depende de la aceptación de otros. Acepta de aceptarte a ti mismo como eres, porque Dios te hizo así. Por cierto, quiero decir una nota que no dije, hermanos. En las investigaciones, estoy siendo serio en esto, en las investigaciones que hay indicaciones, hermanos, acerca de la vida matrimonial de la gente bonita que se casó siendo bonitos. Se descubrió que las muchachas que habían sido las más atractivas y bonitas cuando estaban jóvenes, 25 años después, eran las menos felices en su vida matrimonial. Ahora, algo así como la suerte de la fea, o algo así, ¿no? No es cantinflear, hermanos. La suerte de la fea, la bonita la desea, algo así, hermanos. Así que si no estás muy simpático, muchacho, no te preocupes, tu matrimonio aquí en 25 años va a ser bien feliz. Y el de Brad Pitt va a ser muy infeliz. Mientras más atractiva sea una persona durante el tiempo de su juventud, más doloroso será para ella el proceso de envejecimiento. Yo siempre he dicho que los feos tenemos ventajas, hermano. Por ejemplo, voy a hablar de mí. Perdón que diga esto. Yo sé que ha habido pastores que han caído en deslices inmorales sexuales. No es algo novedoso eso. En el caso mío, le doy gracias a Dios porque me hizo feo, porque así nadie se fija en mí, hermano, así que pues hago bien mi trabajo. Nadie me anda tentando o codiciando, hermano. Y es una ventaja, hermano. ¿Sí? Así que los feos tenemos ventajas, hermanos, hay que sacarles provecho. ¿Cuáles son, hermanos, los dos enemigos para aceptar la singularidad de los hijos? Son la comparación y el agradar a otros. Estar comparando a un hijo con otro. Estar comparando a un hijo con los primos. Estar comparando a un hijo con los vecinos o con un compañero de escuela o con un compañero de equipo de fútbol. Es atroz eso, hermanos. Eso está mal. Dañas a tu hijo y lo puedes dañar para siempre. Cuando estás comparando a tu hijo, mira a tu primo y mira a tu hermano y mira al compañero de fútbol que se mueve mejor que tú y no hace errores, por eso no lo tiene en la banca. Eso no se debe hacer. Se daña la autoestima del hijo de forma irreversible. Por otro lado, la presión de agradar a otros, el miedo, hermanos. Muchas veces se cría al hijo para que agrade a otros, a veces empezando por el papá. Y yo no estoy diciendo que el hijo va a ser rebelde y grosero. Estoy diciendo que si el hermano César le va al Tigres, no tiene por qué obligar a su nieto que le vaya a Tigres. Él puede equivocarse, pero no haga que su nieto se equivoque. A eso me refiero, ese tipo de cosas, hermanos. En el afán de la aprobación caemos en el peligro de ser manipulados. Cuando queremos agradar a otros, estamos en el terreno de que me manipulen. Este anhelo de aprobación es tan fuerte que nos pasamos la vida persiguiéndolo y a menudo sacrificamos nuestros valores y prioridades tratando de alcanzarlo. De niños sufrimos queriendo agradar a papá y a mamá. De adolescentes lidiamos con la presión de grupo, que quieren que traigamos el corte de pelo y quieren que fumemos lo que ellos fuman. De adultos jóvenes, muchos de nosotros tratamos de agradar al patrón, al cónyuge. Se crea una codependencia tóxica. Yo cuando comencé mi pastorado, hermanos, uno de los errores graves que cometí es querer agradar a toda la iglesia, a toda la gente de la iglesia. Imposible para empezar a hacer eso, hermanos. Imposible, ni Dios puede agradar a todos. Y eso fue un error muy serio que yo cometí. Pensé que mi función era agradarle a todos y hacer lo que todos quisieran. Toda sugerencia tenía que hacerla porque tenía que quedar bien con esa persona. Por eso encontramos esposas que soportan violencia de parte de sus maridos, porque se casaron con la ilusión de que alguien las acepte y agradarle. Pero cuando no es así, pretender aparentar la imagen que el esposo y la esposa se aman. En cada grupo según la edad.
Hay gente que vive en una esclavitud autoimpuesta por causa de otras opiniones. La gente no tiene autoestima, hermano. Quiere agradar a otras personas y nunca va a terminar eso. Y esto se crió en la niñez y se fortaleció en la niñez. Casi todos estamos controlados por otra persona, hermanos. La gente nos manipula cuando tenemos una adicción a la aprobación. Los jóvenes entran a las drogas para no ser rechazados por el grupo de los demás. Las señoritas tienen relaciones sexuales para tener aprobación del novio. El corte de cabello obedece a agradar a otros. La ropa que vestimos está basada en la presión social de querer quedar bien con la gente y no ser rechazados. Hay un pavor a ser rechazados. Cuando me estoy cambiando, manos, en la casa de ropa, me quito la camisa y le digo a mi esposa, ¿qué piensas de mí? Dice mi esposa. Le digo, ¿cómo ves mi cuerpo? Dice ella, lo veo común. Ya me da ánimo, ¿verdad? ¿Cómo común? Dice, como un cerdito. Muchos padres se esfuerzan en que deben agradarlos a ellos antes que prepararlos para la vida. Y por eso la niña, cuando es joven y se casa, está con la idea de agradar al esposo, aunque el esposo esté pidiéndole cosas incorrectas. Y aunque el esposo la maltrate, ella quiere agradarlo siempre. Y no puede salir de esa esclavitud porque así fue criada. Caigo en trampas. Si a mí me suena el teléfono, hermanos, y veo la persona que me está marcando y me empiezo a poner de nervios, empiezo a tener cierta inquietud, esa persona tiene control en mi vida porque yo se lo di, porque yo le dejé entrar a mi vida y controlarme. Porque yo le di control a esa persona, me pongo así. Yo le di permiso. No me puso una pistola. Ellos moldean mi vida. No necesitan la aprobación de otros para ser feliz. Dígaselo a sus hijos en su casa, hermanos. No necesitas la aprobación de otras personas para ser feliz. Tenemos que afirmar, hermanos, su valor constantemente. Esto es más allá que aceptarlos. Es darles palabras, hermanos, de afirmación. Darles palabras de que son valiosos. Todos los seres humanos necesitamos de palabras de afirmación, que crean en nosotros, que confíen en nosotros, de ser valorados. Nadie está sobrepasado de palabras de afirmación, todos lo necesitamos. El psicólogo William James dice que la necesidad más profunda del hombre es la de sentirse apreciado. Y miren, hermanos, esto es importante. Porque nuestros hijos cuando salen a la escuela, salen al trabajo, salen fuera de casa, les van a decir que no valen, que son indignos, que no son inteligentes, que no están adaptados, que no son atléticos, que son gordos, que son torpes, que son inútiles y van a acentuar sus defectos físicos. El niño recibe ese ataque del profesor, del coach, de los compañeros de escuela, de los compañeros de equipo, del vecindario, de los primos. Y papá y mamá tienen la gran labor de balancear hacia el lado positivo de sus hijos. Porque cuando la balanza está inclinada a lo negativo y no se balancea a lo positivo, el resultado se llama depresión. Y hay niños que sufren depresión. Una maestra de 6º grado de primaria en California encargó una tarea de pensamiento creativo a sus alumnos. Se les pedía esto a los alumnos de 6º grado de primaria, que completaran la frase con la palabra quisiera, yo quisiera. Y le decía a los niños, complementen lo que ustedes quieran agregar. La maestra tenía expectativa que los niños escribieran que querían una bicicleta, un perrito, un viaje, un hermanito, etc. Pero 20 de los 30 niños que tenían salón de clase hicieron referencia a su familia que se estaba desintegrando y frases como esta escribieron los niños en su composición creativa, pensamiento creativo. Escribieron, yo quisiera que mis padres no pelearan y que mi padre viniera más a casa. Otro dijo, yo quisiera que mi madre no tuviera un amante.
Otro escribió, yo quisiera que pudiera sacar buenas calificaciones para que mi padre me ame. Otro escribió, yo quisiera tener solo un papá y una mamá para que los otros niños no se burlen de mí. Tengo 3 mamás y 3 papás y trastornan mi vida. Otro niño escribió esto, quisiera tener una ametralladora para poder matar a todos los que se burlan de mí. ¿Cómo se puede afirmar el valor de los hijos, hermanos? Consejos prácticos. ¿Cómo se puede afirmar el valor de los hijos? Voy a decir esto, hermanos, de entrada. Esto es algo muy importante. El desarrollo de la autoestima de nuestros hijos es una responsabilidad que no podemos transferirle a otros en su totalidad. Sin nuestra dedicación y nuestro apoyo, nuestros hijos se enfrentan solo a enemigos formidables. Somos los únicos que nos interesaremos lo suficiente en ellos como para realizar esta tarea. Voy a decir la primera frase. El desarrollo de la autoestima de nuestros hijos es una responsabilidad que no podemos transferirle a otros en su totalidad. Yo no voy a dejar que mis papás hagan esa labor. Lo pueden hacer y se agradece, pero yo como padre o como madre soy el que tengo que hacerlo. Voy a poner una ilustración, hermanos. La crianza de los hijos es solo responsabilidad de los padres, de nadie más. El error humano es creer que si no le hubiera tocado tal profesor de primaria a mi hijo no fuera así. O si la iglesia hubiera tenido este tipo de actividades, mi hijo se hubiera acercado a Dios de verdad. Esa es una falacia, hermanos. Es una falacia. Eso. Si la jovencita de secundaria no hubiera rechazado a mi hijo cuando le habló para novia, mi hijo no tendría ese carácter. Culpar a otros o culpar las circunstancias es una forma evasiva de cumplir nuestra responsabilidad. Yo llegué hace 7 años y medio, hace unos 5 años, hermanos. Aquí a un lado abajo hay una oficinita. Me encontré unos papeles viejos, se estaba haciendo limpieza. Y a veces yo tengo la mala costumbre, cuando estoy tirando, primero leo bien lo que voy a tirar. No voy a hacer un billete de $1000, ¿verdad? Y lo voy a andar tirando. Me encontré un papel, hermanos. Los hermanos vecinos tienen años haciendo una actividad en noviembre. Es un evento de cada año, de noviembre usualmente. Y estaba viendo que era un programa de noviembre, de esos eventos juveniles. Estaba viendo el programa de la noche. Y las 3 personas que iban a participar en ese programa, que estaban ahí en el programa, las 3 personas que vi sus nombres, ninguno está en Cristo el día de hoy. Se me vinieron muchas cosas a la cabeza. ¿Sería solo entretenimiento? ¿O sería formar a Cristo en el corazón? Yo no estoy diciendo que un evento no tenga valor. Estoy diciendo que confiar que nuestro hijo, nuestra hija, en un evento van a ser transformados, eso es una falacia. Eso es un engaño. Los que marcan a un hijo es el hogar. Todos los matrimonios peleamos y discutimos. Todos. Pero hay maneras, hay límites. Y si después que los hijos han visto una discusión desagradable de papá y mamá, papá se acerca con mamá y la abraza y la besa y le pide disculpas, eso va a marcar al hijo mucho. Lo va a marcar bastante. Creer que yo como padre no tengo la responsabilidad de que mi hijo se haya formado en Cristo, sino la tiene la iglesia, la tiene la escuela, la tienen sus compañeros. Eso es evadir mi responsabilidad. Es mi responsabilidad crear a mis hijos en Cristo y que Cristo se ha formado en ellos. Que les pueda servir un evento, sí, pero dependemos de eso.
Dependemos de una relación con Cristo. Ver a papá y a mamá abrir la Biblia en la mesa y ponerse a leer la Biblia en voz alta, terminar con una oración. Eso marca a los hijos. Ver que yo critico a un pastor, a un hermano, mis hijos que vean eso, eso marca a mis hijos. Si yo estoy hablando mal, eso lo va a marcar. Tiempo. Ahorita no, cuestión de tiempo. No hay respeto. No hay respeto. Pero papá y mamá fomentaron y permitieron eso. Y ahora, ya grandes, querer enderezar el árbol, en el esfuerzo se quiebra el árbol, hermanos. Hay unas maneras, hermanos, de afirmar el valor de los hijos. Una es atención visual. La manera como miras a tus hijos revela cuánto valoras a tus hijos. Los ojos, hermanos, son una ventana que dejan ver el interior del alma, hermanos. Hay ojos, hay miradas que matan. Hay miradas que ilusionan. Se sabe la mirada que desprecia y la que estima al hijo. El hijo lo detecta con los ojos. Cuando pones atención a algo, indica que eso vale. Los ojos son herramientas para expresar sentimientos. Hay frases que tenemos. Se lo quería comer con la mirada. O con los ojos manda a sus hijos. O la desvistió con los puros ojos a la muchacha. Dios se interesa en nosotros y Dios sabe muchas cosas de nosotros, hermanos. Y eso me tiene a mí en paz. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Los únicos que saben cuántos cabellos tienen son los calvos. Dios sabe, hermanos, cuántos cabellos tenemos. Nosotros no sabemos cuántos tenemos. Dios sabe, hermanos, cuántos cabellos se le caen cada vez que se baña. Incluso Dios sabe el color original de tu pelo. A ti este te olvidó, pero Dios sabe cuál es tu color original. Así Dios nos pone atención, hermanos, con cosas tan pequeñas, porque nos ama y nadie nos ama más que Dios. Cuando tú miras a tus ojos, les pones atención visual a todo. Es una manera, hermanos, es una manera de afirmar el valor de los hijos. Cuando los ojos de una madre, de un padre, son ojos atentos visualmente para sus hijos. La atención es lo que quiero decir. Cuando miras a tus hijos, ¿sí ha tocado hablar con personas que no lo están mirando, están volteando para otra parte, hermanos? O están con el celular. ¿Sí? ¿Qué dice? Eso no me estás poniendo atención. Ponme atención. La atención es tu tiempo y el tiempo es tu vida. Dar atención es parte de mí, parte de mi vida. Cuando doy mi tiempo no puedo recuperarlo, doy algo que ya no se puede recuperar. Yo puedo dar un regalo, que represente dinero y lo puedo recuperar, pero el tiempo que doy ya no lo voy a recuperar. El dinero lo puedo recuperar, el tiempo no lo puedo recuperar. Por eso dar atención a alguien, hermanos, es decirle que le estamos dando nuestro tiempo, nuestro interés a esa persona. Y muchos niños, hermanos, cuando se crían, tienen un sentimiento de orfandad sin ser huérfanos. Hay muchos niños, hermanos, que tienen ese sentimiento. Y le voy a decir una cosa, el sentimiento de orfandad es más tolerable si tu padre o tu madre están sepultados. Pero cuando tienes ese sentimiento de orfandad, porque tu padre está en otra recámara, del otro lado de la pared, y no te presta atención, te sientes huérfano, miserable. Cuando tu papá, tu mamá, no tiene tiempo para ti. Tiene tiempo para otras cosas, pero no para ti. No para llevarte al parque y jugar en los columpios, que no cuesta nada. Los columpios no cuestan. No tenemos que ir a la feria donde gastamos cientos de pesos. Podemos ir al parque
a jugar con una pelota de 30 pesos y estar con el niño, con la niña. Eso es atención. Estás formando un niño, una niña con valores de afirmación. Pero estamos muy cansados para hacer eso. Atención física, hermanos, otra manera como se puede afirmar el valor de los hijos. Los seres humanos fuimos cubiertos con un órgano. Hay muchos órganos en el cuerpo, órganos internos, pero hay un órgano externo que se llama piel. Y la piel, hermanos, es el órgano humano más grande de todos. Es el forro que tenemos los seres humanos. Y así nos hizo Dios con ese órgano externo. Y la piel fue diseñada para varias cosas, pero también para ser tocada, ser palpada. Necesitamos ser tocados, acariciados para un estímulo. Y no me refiero aquí a cuestiones del orden de caricias sexuales, me refiero a un tocamiento de afecto. Existe un síndrome en los niños que no son acariciados lo suficiente. Se llama síndrome de retraso de crecimiento. De hecho, el cerebro es afectado en su desarrollo cuando un niño no es acariciado lo suficiente. Es por eso que los bebés prematuros, que no se pueden ir a casa con sus papás inmediatamente y que se quedan en una incubadora, varias veces al día, las enfermeras de unidad de cuidados intensivos de niños y las enfermeras neonatales van a las incubadoras y agarran a los niños un ratito y los tocan, porque si no tocan a los niños, no se desarrollan sus cerebros de manera normal. Por eso, hay niños que están subdesarrollados, hermanos. Niños que tienen problemas de aprendizaje, que les cuesta mucho retener, aprender. El doctor Gary Chapman dice en su libro Los 5 lenguajes del amor esta frase, estas palabras. Numerosas investigaciones en el campo del desarrollo infantil han llegado a esta conclusión. Los niños que son tenidos en los brazos, abrazados y besados, desarrollan una vida emocional más saludable que los que son dejados solos por largo tiempo, sin contacto físico. Esta es la tragedia, hermanos. Cuando son chiquitos, los niños sentimos con muchas ganas de agarrarlos. Su piel, hermanos, es una piel tersa. Y hasta huelen bonito los niños, ¿no? Además que no hagan pupú. Hasta huelen bonitos. ¿No? El problema es que cuando crecen ya no hay esa demostración de afecto. Cuando son más grandecitos, cuando son preadolescentes, ya no hay ese contacto. Solo cuando fueron pequeñitos. Y ya no se les abraza. Yo no recuerdo que mi padre me haya abrazado, a excepción cuando estaba muy embriagado. Pero si no estaba embriagado, él nunca me abrazaba. Yo no recuerdo esos abrazos. Pero entiendo. Mi papá fue criado por un abuelo porfiriano, que a la menor error sacaba el látigo que usaba para sus animales. Mi abuelo fue campesino y lastimaba a mi papá donde cayera el golpe. Yo entiendo a mi papá. Fue lastimado severamente de niño. Y Jesús sabía esto, hermano, desde tiempo atrás. Dice el texto sagrado, le presentaba a niños para que los tocase. Traían niños a Jesús para que los tocase. Y Jesús les dijo, dejan a los niños venir a mí. No se lo impiden porque los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándole los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Traía a las mamás a los niños para que Jesús los tocase y Jesús los tomaba en sus brazos, hermanos. Ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Cuesta mucho, hermanos, agarrar a tu hijo que ya no es un bebé. Cuesta mucho abrazarlo, besarlo. Cuesta mucho a tu hija adolescente abrazarla y besarla. Hay jovencitas que no tienen ese amor de papá. Y al primer oportunista, barbaján, qué sé yo, man,
que le enreda con palabras bonitas, la va a abrazar y más que eso. Y se va a dejar porque ella no está acostumbrada al afecto. Y aunque le estén engañando, ella no va a saber que la están engañando. Otra forma, hermanos, es apreciación verbal. ¿Cómo afirmar el valor de los hijos? Apreciación verbal. Dígale a sus hijos cuán valiosos son para ustedes sus hijos. Cuando le envías una tarjeta de cumpleaños a tu hijo, no nada más mande la tarjeta. Con tu puño y letra, ponle unas palabras tuyas. A lo mejor con falta de ortografía, está bien, pero son palabras tuyas. No le dejes al que hizo esa tarjeta que le diga lo que tú le tienes que decir a tu hijo o a tu hija. Yo tomo muy en cuenta cuando mi hija lo ama y siempre que cumplo años, me manda una tarjeta y lo que más me interesa esa tarjeta, man, no es la tarjeta, no se van a equivocar. Es el cheque que trae porque voy a... es lo que dice con su puño y letra. Man. Háblele a sus hijos desde que están en el vientre de su mamá. Cuando se compra una casa nueva, nos dicen los del mercado, al paso de los años la casa aumenta, la plusvalía de las casas, bienes raíces le llaman. Cuando compras un carro de agencia, la persona se deprecia su valor en un 30% después de sacarlo de la agencia. Los hijos pueden aumentar de valor o disminuir de valor, depende de cómo los tratamos. Existen palabras que debemos abstenernos de usar con nuestros hijos de acuerdo al doctor Emerson Eggerichs. Hay palabras que no le puedes decir a tus hijos. No se las digas. Hay palabras prohibidas para usarlos con los hijos. Y no estoy hablando de palabras obscenas necesariamente. Estoy hablando de palabras que bajan su autoestima. Dice el proverbio, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La lengua puede traer vida o muerte. Acepta la singularidad de tu hijo. Afirma el valor que tiene tu hijo. Ustedes conocen a Michael Jackson, o la mayoría lo conoce. Ya falleció. Michael Jackson, el rey del pop. Cuando tenía 5 años de edad, sus padres comenzaron el grupo Los Jackson 5. Esa lo traduje, hermanos. Esta mirada triste en sus ojos cuando habla de su infancia. Es una mirada triste. Un día, mientras ensayaban, su papá era el jefe de la banda. Se equivocó Michael Jackson. Y Michael Jackson quiso hablarle a su papá y le dijo, papá. El papá volteó a verlo con una mirada fulminante. Le dijo, Michael, no olvides, no soy tu papá, soy tu manager. Y no lo olvides nunca. Michael, mientras decía esto, en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, ante 800 alumnos, se soltó llorando. Se acordó de ese incidente, lo mencionó en la Universidad de Oxford ante 800 alumnos en Inglaterra y empezó a llorar por 13 minutos sin parar. Cuando pudo hablar con voz quebrada dijo, todo lo que quise cuando fui un niño fue un padre que me amara, que me dijera, te amo. Y luego dijo, mi padre nunca me lo dijo. Todo lo que yo quería era un papá, un padre que me mostrara amor. Y mi padre nunca lo hizo. Él nunca me dijo, Michael, te amo. Qué importante es decirles a los hijos, te amo, hijo. Te amo, hija. Pero hay algo que impide, hermanos. El machismo tal vez, la vergüenza porque es algo vergonzoso.
los prejuicios, pero causa un efecto en los hijos. La atención verbal, la física, hacia los hijos, causa un impacto, hermanos. Visual, física, verbal. Hazle vivir momentos que nunca se le olviden a tus hijos. Momentos que queden marcados para siempre. Hazlo vivir esos momentos tan felices. Tienes ese gran privilegio. Y así miraremos la vida desde otro ángulo. Hay una poesía que se hizo viral, hermano, si quiero narrar. No sé quién es el autor, pero se hizo viral hace un tiempo. Dice, me viven preguntando mi edad y no sé qué contestar. Estuve pensando y prefiero decir que tengo 80 miradas que me han hecho sonreír y un par que me desnudaron mi alma. Que tengo 14 abrazos inolvidables, 3 de ellos irrepetibles, porque quien me los dio ya no está de este lado de la eternidad. Tengo unas cuantas noches de hospital al lado de alguien que me importaba y 87 madrugadas pensando en quien yo nunca le importé. Tengo 5,200 besos, pero solo me acuerdo de unos 6. 4 veranos que fueron eternos, algunos otoños melancólicos muy lluviosos y un invierno demasiado triste. Tengo 75 noches sin dormir y algunas lágrimas gastadas en cosas y en gente que yo no le importaba a ellos. Tengo 4 lágrimas muy amargas invertidas en personas que tampoco las merecían. Tengo 4 carcajadas de esas que te hacen doler la panza, que te falta el aire. Tengo 200 sonrisas solo por compromiso. Tengo 9 deseos de la infancia que nunca cumplí. Poseo 3 consejos que me dieron cuando era chiquillo, que entendí de edad adulta. 2 camas en las que me acosté sin querer estar y una en la que hubiese matado por despertar. 5 errores que volvería a cometer y 2 de los que me arrepiento. Miles de cenas, pero pocas como 2 que duraron hasta el amanecer. Un concierto de un artista especial para 2, en los que compré un recuerdo, pero creo que quedo en el olvido. 150 películas que marcaron mi vida. Y no puedo contabilizar las canciones. 20 tardes mirando pasar la vida en una plaza. 5 adioses en donde 2 de ellos no me quise despedir nunca. Tantas cosas que nunca dije, tantas cosas que dije sin sentir. Y que mejor me hubiese quedado callado. No tengo idea en cuántos años cabe todo eso. Pero te aseguro que la vida no son años, sino momentos. Crea en tus hijos momentos inolvidables. Hay un consejo que leía del doctor Dobson recientemente en la investigación que he hecho para predicar estos sermones. Decía el doctor Dobson algo que me llamó la atención. Cuando tu hijo tenga o tu hija tenga 10, 11 años, que no pase de esa edad, haz un viaje, tú y él o tú y ella solos, y adviértele de muchas cosas de la vida. Y crea un viaje inolvidable. Tú y tu hijo o tú y tu hija solos, nadie más. Porque ella va llegando a la adolescencia y va a enfrentar una vida muy áspera y dura. Prepárala, prepáralo. Hablé, hermanos, de la parte agradable de la crianza. Voy a hablar de la parte difícil de la crianza, la disciplina. Yo le decía a mi hermano Beto, que estaba llevando en una célula estudios de familia, es muy común, casi todos esos temas hay extremos, y tenemos que cuidar los extremos, hay que balancearlo. Sí, aliento, sí, pero también necesitan los hijos corrección. Todos necesitamos corrección. Corrección sin condenar, corrección sin destruir. Todos necesitamos corrección porque todos nos equivocamos. Yo a mis 60 años me equivoco, hermanos.
Necesito aprender. No lo sé todo. Me falta aprender. Me falta madurar a mis 60 años de edad. Y la Biblia dice, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. La disciplina es una manifestación de amor. Así como los abrazos, las palabras bonitas, también se requiere disciplina, hermanos. La corrección implica castigo. La corrección no es falta de amor, es amor, es una expresión de amor. Es un tema delicado, hermanos. Amar a nuestros hijos significa establecer límites porque los amamos. La anarquía y dejarlos hacer lo que ellos quieren es una señal de no amarlos. Dejar que el hijo haga lo que quiera porque ha sufrido mucho, mi hijo, es una falacia. La Biblia enseña, hermanos, estas cosas importantes. Debemos disciplinar porque amamos a nuestros hijos. Y dice el texto sagrado en Proverbios, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario, arruinarás sus vidas. Cuando son pequeños, hermanos, los niños entienden de quedarse sentados. Los que no entienden son los papás. Los niños entienden, hermanos. Los papás no lo entienden. Disciplinamos a nuestros hijos porque amamos a nuestros hijos, hermanos. Todos queremos que nuestros hijos tengan un trabajo, una estabilidad, tengan una familia estable. Es lo que queremos todos como papás. Nadie dice, ojalá que mi hijo tome tanto crico que esté en huesos. Nadie quiere eso para sus hijos, hermanos. Nadie. Amamos a nuestros hijos. Por eso hay que disciplinarlos, de acuerdo a la Biblia. Porque no queremos que se destruyan. Dice el proverbio, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Termino con estas 12 reglas. Y vamos a continuar. Voy a hacer la invitación, como siempre. El Departamento de Policía de Houston, Texas, publicó una lista a las que llamó 12 reglas para crear niños delincuentes. A través de esta obra irónica, póngame atención a esa palabra, irónica, hallamos la repetición del tema del ejemplo de los padres. 12 reglas para crear hijos delincuentes. Número 1. Comienza en la infancia dándole al niño todo lo que desee. De este modo crecerá con la idea de que el mundo está en deuda con él. 2. Cuando prendas palabras soeces tus hijos, celébralo con risas. Esto le hará pensar que es muy ingenioso y esto le motivará a aprender muchas más, que más tarde le producirá a usted vergüenza. Número 3. Nunca le dé instrucción espiritual alguna. Espere hasta que él tenga la mayoría de edad y entonces déjele decidir por sí mismo. 4. Evite el uso de la palabra incorrecto. Puede desarrollarle un complejo de culpabilidad. Esto lo prepara para que más tarde, cuando sea arrestado por robar un auto, crea que la sociedad está en su contra. 5. Recoja todo lo que deje por ahí botado. Hágale todas las cosas de modo que él se acostumbre a echar la responsabilidad sobre otros. 6. Déjele que lea cualquier material impreso que llegue a sus manos. También póngale la televisión en su cuarto para que vea programas hasta la madrugada. Preocúpese de que su ropa esté limpia, pero deje que su mente se llene de basura. 7. Mantenga frecuentes disputas en presencia de sus hijos. De este modo no se verán afectados cuando más tarde el hogar se destruya. 8. Dele todo el dinero que desee gastar. No permite que lo gane por sí mismo, porque habrían de resultarle tan duras las cosas como las pasó usted.
9. Satisfaga todos sus clamores en cuanto a comida, bebida y comodidad. Preocúpese de cuando su hijito le exija ropa de marca, cómpresela inmediatamente. La negación podría conducirle a una frustración dañina. 10. Póngase de parte de él contra los vecinos, maestros y policía, justificando su conducta y no creyendo lo que dicen de él. 11. Cuando su hijo se meta en serias dificultades, discúlpese diciendo, nunca puede hacer nada por él. Nunca pude hacer nada por él. 12. Prepárese para vivir una vida llena de pesadumbre, que seguramente la va a tener en abundancia. Ser padre es algo muy difícil, hermano. Y nadie nos podemos erguir como el ejemplo perfecto a seguir. Yo no soy el ejemplo de padre perfecto. Yo no soy el padre ideal. No me estoy justificando, no estoy tratando de evadir mi responsabilidad. Estoy diciendo que es una tarea muy difícil y que tenemos que esforzarnos por hacer lo mejor posible, por lo menos lo que está en nuestra parte. Porque hay hijos, hermanos, que reaccionan de una manera ante un problema y otro hijo ante el mismo problema reacciona muy diferente. Y por eso es complicado. Porque yo puedo hacer lo que está de mi parte, pero eso no garantiza que mi hijo se va a ir por el buen camino. Pero por lo menos garantiza que estoy haciendo lo mejor que yo tengo que hacer. Y por eso me refiero que no hay padre perfecto. Yo sé que a veces los hijos son tremendos porque nunca se les crió. Pero cuando un padre cumple su labor y el hijo sale de cabeza muy dura, entrégalo a Dios. Entrégaselo a Dios. Que Dios trate con él. Conozco gente que salió adelante, hermanos, con todas las adversidades. Y conozco gente que es jóvenes, muy flojos, muy irresponsables, viciosos. Y soy así porque mi papá nunca me llevó a Estados Unidos. Se hubiera ido de joven y hubiera nacido yo allá, hubiera estado mejor allá. Y que aquí no salgo de Nava. Aquí me tiene mi papá en Nava. Nunca he salido de aquí. Si se hubiera ido de joven a Estados Unidos, le dijo, ¿y por qué no te vas tú? Le dije a ese muchacho. ¿Por qué? No, era mi papá, no yo. Eso es complicado. Necesitamos la gracia de Dios. Pero si hacemos nuestra función y el hijo sale de cabeza dura, entrégaselo a Dios. Dios, es tuyo, Dios. Trátalo como tú tienes que tratarlo. Llévalo por los caminos difíciles, porque es lo que buscó. Y dame a mí la fuerza para no estar queriendo hacerle la vida fácil. Quiero, hermanos, terminar. Vamos a continuar con disciplina y por último con dirección. Espero que para el año 2027 terminemos con la serie. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo? Levante su mano si alguien quiere aceptar a Cristo.